habíamos prometido que íbamos a tratar de entender, a ver hacia dónde van estos cambios en la legislación laboral que está proponiendo el gobierno. Para eso vamos a hablar con Julián de Diego, uno de los abogados laboralistas más reconocidos. Así que, Julián, bienvenido a 14 bis. Hola, hola. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Julián de Diego. Él es abogado laboralista, para que hablemos ahí del proyecto de reforma laboral que está impulsando el gobierno. Surgió un borrador, ya hay un proyecto presentado desde el año pasado, un proyecto presentado por la diputada libertaria Romina Díez. Sobre ese proyecto el gobierno pretende realizar algunos cambios. ¿Qué tal? Estamos hablando con Julián de Diego, a ver si está enganchado ahí. Él es abogado laboralista. ¿Qué tal, Julián? Buen día y bienvenido a 14 bis. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Ahora sí, ahora se escucha. Bueno, Julián, a ver, antes que nada, están circulando borradores, propuestas oficiales sobre cambios en la legislación laboral que incluyen desde banco de horas o ampliación de la jornada laboral, cambios en los cálculos indemnizatorios. A priori, ¿crees que es lo que necesita hoy el mercado laboral argentino para tener una reactivación? Bueno, primero una aclaración sobre los borradores. Son todas suposiciones, porque borrador oficial del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo, no hay. Entonces, la mayoría de las cosas que se visualizan en las noticias son antecedentes del decreto 70/23, son cosas que no entraron en la reforma laboral de la ley de bases y que se está especulando con que puedan ser incluidas ahora. Julián, Ahora, ¿qué temas? Sí. Una pequeña pausa, porque estoy de acuerdo que son puntos que surgen del decreto 70/23 que fue judicializado, pero tengo entendido, y está presentado también en el Congreso del año pasado, un proyecto de ley de una diputada libertaria llamada Romina Díez, en el que, por ejemplo, en uno de sus artículos incluye modificaciones en el régimen de la jornada laboral. Es decir, sí, pero hay un proyecto libertario presentado en ese sentido. Les aclaro, el proyecto de Romina Díez no integra el borrador. Ok, pero hay funcionarios del gobierno que dicen en base a ese proyecto... es un funcionario, de la misma digamos, segmento político, del mismo espacio, pero el proyecto de Romina Díez es un antecedente, pero no forma parte del borrador. En el borrador, por ahora, hay 3 temas nada más. Si quiere, se los sintetizo. Por favor. El primer tema es el tema del salario dinámico, que lo anunció el secretario de Trabajo, Cordero. El segundo tema es la negociación colectiva en niveles inferiores al nivel superior. Y la tercera es el banco de horas del que usted me hizo mención hace un rato. Esos son los únicos 3 temas que, por más especulación que haya, seguramente van a integrar el borrador y después van a ser objeto de la discusión con el acuerdo de mayo 2, que tiene mucho que ver con las reuniones que se hagan con los gobernadores, conforme lo que se pactó ayer. Le explico un poquito cada uno de los 3. ¿Usted o su estudio jurídico están participando de la colaboración en la elaboración de los borradores? Sí, nosotros siempre participamos de la elaboración de los borradores, siempre, pero como no somos funcionarios, ni yo soy funcionario del gobierno, lo he hecho como una colaboración porque estoy de acuerdo con la reforma laboral y la apoyo plenamente. Así que algunos datos de los borradores tengo, obviamente esos datos son confidenciales, no los puedo difundir, pero sí les puedo explicar en qué consisten estos 3 temas, que son 3 temas que van a estar incluidos, estos que le acabo de mencionar. Bueno, comencemos con el salario dinámico, con el punto número 1. Bueno, el salario dinámico es la sustitución de la cultura de la inflación. Es una cosa muy simple.
Los convenios colectivos hasta ahora se han actualizado por inflación, por el IPC del INDEC, y no tienen actualización por otra metodología que no sea la inflación. El gobierno lo que aspira es que la cultura de la inflación desaparezca, teniendo en cuenta que las posibilidades de que el año que viene sea una inflación mucho menor que la de este año, que va a terminar en alrededor del 30 y algo por ciento, y entonces va a perder sentido la discusión por inflación, porque va a ser muy limitado el poder de actualización. Entonces, ¿qué es lo que sostiene el gobierno? Que hay que reemplazar la metodología de la corrección por inflación por la metodología de fijar salarios por productividad. O sea, el trabajador nunca va a dejar de tener el salario mínimo de convenio previsto en las negociaciones colectivas entre los sindicatos y las cámaras, actualizado. Pero ese va a ser el colchón, ese va a ser el piso. Bien. Para poder ganar un salario mayor, el trabajador va a tener mecanismos de productividad que están también en la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 81, que son la mayor productividad, la mayor dedicación al trabajo, la asistencia y puntualidad, la dedicación, el esfuerzo personal, etcétera. Entonces, salario dinámico, que es salario por productividad. Es Bien. La posibilidad de ganar más que lo que dice el convenio, gracias a que el trabajador se desenvuelva destacándose. Bien, Julián, dos preguntitas aquí. Digo, si va a perder sentido la inflación, para esto es necesario que la inflación caiga aún más de lo que ya cayó. Digo, con un ritmo de inflación de 3% mensual, todavía es una inflación alta que los salarios van a seguir su ruta descendente, el poder adquisitivo. Digo, para esto es necesario que la inflación sea controlada y baje aún más de lo que ya bajó. Con toda razón. Y por eso se van a superponer los dos sistemas. Hay un periodo de lo que se llama yuxtaposición, en donde va a mantenerse el mecanismo de actualización por inflación, porque con el 2-3% todavía la inflación sigue jugando un papel, y van a empezar a aparecer los acuerdos de productividad como ya hay en alguna actividad, como por ejemplo en la actividad bancaria, que tienen un incentivo anual de una vez por año, de un cálculo que se hace sobre las ganancias del Banco Central, que se llama ROE, y que ya se liquida. O sea, no es una novedad el salario dinámico, es una novedad para todas las actividades, pero no es una novedad para la vigencia de este tipo de salarios por productividad, que ya existe en algunos convenios colectivos. Es muy pocos, pero ya existe. Así que las dos cosas se van a superponer. Bien. Y el punto número 2 se refiere a la negociación colectiva. Sí, la negociación colectiva, hay una tendencia muy grande a sostener, y esto yo lo comparto, que las condiciones de trabajo que se celebran en las empresas son más eficientes que las condiciones de trabajo que se acuerdan en los convenios colectivos superiores. La prueba está en que en estos últimos 5 años, en los convenios colectivos de actividad prácticamente no hubo cambios. Salvo las remuneraciones, las condiciones de trabajo no cambiaron. Entonces, el gobierno propicia una iniciativa que ha tenido mucho eco en la mayoría de los países centrales del derecho comparado, que es establecer que el convenio colectivo celebrado entre el sindicato de base, no sea el sindicato de cúpula, sino el sindicato de base, o sea, el sindicato que está directamente ligado a la empresa, y la empresa es más eficiente que el sindicato de actividad. Y entonces está propiciando que el convenio de empresa, el convenio colectivo de base, sea más válido, es decir, tenga mayor validez que el convenio de actividad, lo que se llama prevalencia, o sea, va a prevalecer el convenio de base sobre el convenio de actividad. Bien. O sea, que va a haber muchos convenios de empresa, al estilo de los que ya existen alrededor de 150, O sea, no es que el convenio de empresa no exista, ya existe. Bien. ¿150 existen aproximadamente? Sí, 150 tienen vigencia.
Tienen vigencia, son convenios que se celebran en cada empresa con el sindicato de la actividad o con el sindicato de la empresa. Hay algunos que tienen sindicato de empresa y hay otros que tienen sindicato en la zona de actuación, y entonces el convenio no se celebra con la federación, con la cúpula sindical, sino que se celebra con el sindicato de base. Tengo entendido que el único gremio grande que lo hace a esto es el ESMATA, el gremio de los mecánicos. No, ESMATA es el mejor ejemplo, porque ESMATA tiene un convenio por cada empresa automotriz, pero tiene también convenios de actividad, tiene el convenio de los talleres mecánicos y el convenio de las estaciones de servicio, así que, pero es cierto, ese es uno de los que tiene mayor cantidad, pero hay muchísimos convenios de empresas que funcionan solamente con acuerdos en la base, o sea que en donde participan el sindicato de base y los delegados del personal. Julián, le podría poner como ejemplo papel prensa. Ok. Dos preguntas puntuales sobre este caso de la negociación colectiva o reemplazar el sindicato principal de la actividad por el sindicato por empresa. Esto de alguna manera podría correr el riesgo, primero implicaría un cambio en el modelo sindical argentino y después hay empresas en las que el sindicato está en una condición de inferioridad para negociar y que depende mucho de la cúpula del sindicato para impulsar sus reclamos. ¿Cree usted que puede haber un debilitamiento sindical a la hora de negociar si es que se aplica este cambio? Mire, primero las dos preguntas que hace usted son dos preguntas claves y muy bien hechas. Yo le diría dos cosas. Primero, es muy difícil prescindir del sindicalismo en la Argentina con el nivel de participación y el nivel de poder que tienen los sindicatos en la Argentina. Muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la realidad? Ha pasado de todo. Hay sindicatos que son muy débiles y que han caído prácticamente en la pérdida de toda representatividad, y hay otros sindicatos que se han fortalecido. Le pongo como ejemplo el fortalecimiento de ESMATA, como usted me lo citó recién, del sindicato de sanidad respecto de muchas actividades vinculadas con la salud, del sindicato de empleado de comercio, que tiene 2 millones de trabajadores incluidos. Esa realidad no se cambia de un día para el otro, ni se resuelve con la negociación colectiva. Lo que pasa es que la dinámica de la negociación colectiva es fundamental en un país en crecimiento. Entonces, si se dan las condiciones de crecimiento, porque seamos sinceros también entre nosotros, la reforma laboral no genera empleo, lo que genera empleo es el crecimiento. Pero la reforma laboral, en un marco de crecimiento, ayuda a que el empleo se extienda y se extienda de buena calidad, o sea, registrado a la mayoría de la población. Entonces, todo lo que tenga que ver con la reforma laboral es una contribución, pero el secreto de que esto funcione es que en la Argentina empecemos a crecer, que es otra de las cosas que nos vamos a tener este año, un crecimiento en los números macro, pero los beneficios de la reforma laboral tienen que llegar a todo el mundo. Entonces, volviendo al punto de su pregunta, es muy difícil prescindir del sindicato, y el sindicato se va a ir acomodando de acuerdo a las necesidades, y si hay sindicatos que son muy débiles, van a tener que buscar mecanismos de fortalecimiento, como lo han logrado muchos sindicatos que tienen una negociación colectiva sumamente madura con las cámaras empresarias de los últimos 50 años. Así que yo creo que ese proceso va a tener que ver con cómo evoluciona la realidad. Y el último punto que había enumerado tiene que ver con el banco de horas. Sí, el banco de horas tiene muchos fantasmas, pero yo, si me permite, le hago dos aclaraciones. Primero, el banco de horas existe en la Argentina desde 1991. 1991. Los ejemplos, también desde 1991 existe por decreto lo de fijar salario por productividad, ¿no? Un decreto de Carlos Menem implementado por Domingo Cavallo. Exactamente, pero en el año 1991 se dictó una ley que habilitó el banco de horas, que es la Ley Nacional de Empleo. En el artículo 25 modificó el 198 de la Ley de Contrato de Trabajo y dijo: en los convenios colectivos se pueden celebrar
acuerdos por banco de horas por jornada promedio en la medida que no se superen las 8 horas diarias y las 48 horas semanales. En promedio. ¿Esto qué significa? Que Minera Lumbrera firmó un convenio con el sindicato minero por el cual los trabajadores trabajaban 14 días, 12 horas por día, escúcheme bien, 14 días por 12 horas por día y descansaban 7 días completos. Ese conjunto de 3 semanas en promedio daba 44 horas. ¿Me siguió? Sí, sí, sí. Barrick hizo lo mismo. También 14 días de 12 horas, la gente descansa 12 horas entre una jornada y la otra y trabaja 12 horas. Y no trabaja con fines de semana, con descanso, no. Trabaja ininterrumpidamente 14 días. Pero después, ¿qué ocurre? Tiene 7 días completos, enteros, de 24 horas de descanso. ¿Por qué ocurre eso? Porque la mina está a 400 kilómetros de la zona poblada más cercana. Entonces el trabajador, no, aunque tenga descanso, no puede estar con su familia. Entonces con este mecanismo trabaja 14 días intensivos y descansa los 7 días en su casa. Ese sistema ya existe desde 1991. Se aprobó en los convenios colectivos de Fredo, de Tren de la Costa, de Parque de la Costa, de los centros comerciales. Nosotros calculamos que debe haber unos 150 convenios de esa época, década del 90, sí, con jornada con banco de horas. Este sistema se lo trata de materializar con la posibilidad de que lo pueda tener cualquiera. ¿Cómo? Bien. También a través de la negociación colectiva, o sea, tiene que acordarse con el sindicato. Si el sindicato no presta conformidad, no hay acuerdo, y el mecanismo es parecido al que le mencioné recién. En un ciclo de 3 semanas se tienen que cumplir 48 horas y generalmente se arman programas de 6 meses para que el trabajador pueda tener débitos y créditos. Inclusive se permite la compensación horaria. Si un día el trabajador trabaja 12 horas y no tiene descanso compensatorio, ese día lo puede acumular, por ejemplo, junto con un feriado largo o junto con las vacaciones. En fin, es un mecanismo sumamente dinámico, se usa en todos los países del mundo y con gran éxito. Bien. Julián, y en cuanto a las indemnizaciones, hoy surge también como parte de un borrador o algo, en el diario Clarín se habla de fijar topes al pago de las indemnizaciones. ¿Esto es así? No, para nada. En ningún borrador hay límites en las indemnizaciones. Lo que había en la ley en el decreto que usted muy bien aclaró, del decreto 70, que fue declarado inconstitucional y que no tuvo vigencia, había una propuesta de que en las pymes se tuviese un plan de 12 cuotas para pagar las indemnizaciones, porque las pymes no tienen capacidad financiera para pagar las indemnizaciones, y se habló, pero nunca se escribió, que podría haber un tope. Yo en los borradores que yo vi, y no vi todo, pero en los que yo colaboré, lo único que sé es que las indemnizaciones no se tocan, siguen siendo las mismas de siempre, o sea, un mes de sueldo por año de antigüedad y no tienen tope. Tope. Bien. Y usted, la colaboración para la elaboración de estos proyectos, su canal de interlocución, ¿quién es? ¿El secretario de Trabajo, Julio Cordero? Sí, yo soy freelance, entonces no soy parte del equipo. Así que las consultas las tengo de los grupos del equipo que está trabajando en la reforma laboral, que lo coordinan el ministro Federico Sturzenegger y el secretario Cordero, y solamente tengo alguna que otra colaboración en opinar sobre algún tema o en proponer algún texto para las reformas que se están pensando, pero ya le digo, yo no conozco el borrador y no formo parte de la comisión redactora, con lo cual lo que tengo son algunos pequeños tips en donde he recibido alguna consulta o algún mensaje. Julián, ¿qué impacto cree que tendrá esta negociación de la reforma laboral en los sindicatos? Bueno, los sindicatos, yo creo que, como les decía hace un rato, son una realidad de la que uno no puede prescindir, y por supuesto el mundo sindical va a defender los intereses profesionales de los trabajadores, que son los que son el objeto de su misión y de su tarea como
como entidades que representan esos intereses. ¿Qué creo que les preocupa a los sindicatos? Que haya alguna medida que restrinja algún derecho. Yo, en lo que yo he participado, no conozco ninguna. Por ejemplo, se habla de las vacaciones fraccionadas. Las vacaciones, si el trabajador tiene 3 semanas y se pueden fraccionar, el trabajador va a tener posibilidad de tener las 3 semanas. Hoy no tiene ningún trabajador posibilidad de tener 3 semanas completas de vacaciones por año. ¿Por qué? Porque la dinámica del trabajo, porque las nuevas tecnologías, ¿no? Que eso no hay que olvidarlo. La reforma laboral no se necesita solo para promover el empleo y para generar más puestos de trabajo y para acompañar el crecimiento. Se necesita en forma imprescindible, porque las nuevas tecnologías lo están modificando todo. Hoy uno no va a una sucursal de banco, o sea, tiene el home banking. Muchos trabajadores trabajan desde su casa con el home office. Las aplicaciones son imprescindibles para hacer cualquier operación. Los supermercados hacen delivery a través de internet y de un sistema de entrega a domicilio que hace que los supermercados estén vacíos en este momento, dentro de sus instalaciones. Es decir, los cambios son tan fabulosos, sobre todo por efecto de las nuevas tecnologías, que si no adecuamos nuestra legislación laboral va a ser un fósil. Así que los sindicatos van a participar y, por supuesto, cuando vean o adviertan que algunos de los derechos están comprometidos, van a hacer objeciones. ¿Y usted cree que los derechos van a estar comprometidos? Mire, en lo que yo vi hasta ahora real, no en las fantasías que se hacen a través de las interpretaciones y demás, yo no veo ningún derecho laboral importante comprometido. Bien, eso es importante. Julián, y otra cosa, y esto sí, desde el punto estrictamente jurídico, y quiero aprovechar su experiencia, todo cambio en la legislación laboral que se aplique, no sé, desde, hagamos de cuenta que esta ley avance y se aprueben los cambios, todos los cambios se aplican hacia adelante, es decir, desde el momento de la promulgación de la ley hacia adelante. Todo aquello que haya sido convenido anteriormente sigue vigente. Sí, es así. Lo que pasa es que hay muchas cosas que son de la dinámica de todos los días y entonces pueden cambiar en adelante. O sea, pero no van a cambiar retroactivamente. Todos los cambios se llama ex post facto, es decir, una vez que la ley esté vigente, y además para que los cambios se puedan aplicar tiene que ser por una ley del Parlamento, ¿no? Eso quedamos en claro de que acá no se está pensando en un DNU, se está pensando en un acuerdo de mayo 2 con una negociación amplia con los gobernadores que permitan tener un acuerdo a libro cerrado de una reforma laboral, fiscal, previsional y en otros ámbitos que esté convalidada por todos los participantes. Si eso es así, por supuesto la ley no puede ser retroactiva, pero puede modificar situaciones a futuro que requerirán de la conformidad del trabajador, de la conformidad del sindicato o de la negociación colectiva. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos una norma de la época de las cavernas que se llama el ius variandi, que si el trabajador advierte que un cambio que le hacen afecta su patrimonio o lo afecta moralmente, puede interponer un recurso que paraliza la actividad hasta que el juez no determine si ese cambio es posible o no es posible. ¿Qué utilización tiene este mecanismo? Ninguna. Todo trabajador que tiene un cambio no solamente lo acepta, sino que mejora su empleabilidad, es decir, su posibilidad de desarrollo en el lugar donde está o en otro empleo. Entonces esa norma hay que cambiarla. El día que se cambie, no va a cambiar las condiciones de la persona, pero sí va a asegurar que no se encuentre en la empresa con una dificultad de que manda una aplicación con un ajuste o con una actualización y el trabajador se oponga porque hay un problema sindical de otra naturaleza o porque hay un problema personal. Entonces, los cambios son todos para el futuro. Dependen de la vigencia de la ley, como ocurrió con la ley de bases. La ley de bases se acordó y se firmó, se sancionó y se promulgó
el día 8 de julio, el 9 de julio empezó su vigencia. Bien. A ver, usted me puede ratificar entonces que no va a haber cambio en los cálculos indemnizatorios. No, yo no he visto nada que tenga que ver con el cálculo de las indemnizaciones. Se agrega, le aclaro, se agrega en el artículo 245 la jurisprudencia de la Corte en el caso Bisotti, que está de plena aplicación en el mundo real. Así que hay un cambio en la indemnización, pero que no la rebaja, sino que mantiene las condiciones jurisprudenciales que están vigentes hoy. Bien. Pero no hay ningún tipo de límite, ese límite de 10 meses y demás, yo no lo he visto en ningún borrador. Perfecto, perfecto. Julián, lo último, y le agradezco mucho su tiempo, estamos hablando con Julián de Diego, abogado laboralista y uno de los especialistas que está colaborando con el gobierno en la elaboración de los proyectos de ley de reforma laboral. Julián, supongo yo que en esto sí, porque no va a estar incluido en el proyecto de ley, porque depende de otro poder del Estado, sí creo que es necesario que esta reforma laboral vaya acompañada de un criterio único de la justicia laboral a la hora de fijar montos, fijar plazos, de todo lo que tiene que ver con los litigios judiciales que se desarrollan en ese fuero, ¿no? Bueno, la jurisprudencia ya está cambiando. La Corte Suprema le ha anulado a la Cámara del Trabajo de la Capital Federal, a la Cámara Nacional del Trabajo, las dos resoluciones que establecían mecanismos indexatorios exorbitantes, y en este momento está rechazando la Corte Suprema las indemnizaciones que se llaman exorbitantes, esas indemnizaciones que... Hola, lo perdimos a Julián de Diego. A ver si se recupera, y si no, bueno, le agradecemos ya por su tiempo a Julián de Diego. Él es abogado laboralista, integrante de un grupo de especialistas que está colaborando con el gobierno en la elaboración de los borradores del proyecto de ley de reforma laboral que el gobierno pretende presentar a fin de año. Clarísimo lo de Julián de Diego. Los tres ejes del borrador tienen que ver con salario dinámico, cambios en las negociaciones colectivas, es decir, negociaciones por empresa en vez de por actividad, y banco de horas en lugar de la jornada fija laboral de 8 horas. Si les parece, vamos a una pausa y después sí regresamos con el tramo final para hacer conclusiones de esto de lo que es la reforma laboral, y también para contarles un poco la interna del peronismo, que está que arde con la carta de Cristina, que se espera la respuesta de Kicillof de esta tarde, y que también tiene su correlato en la interna de la CGT, porque la CGT tendrá que elegir autoridades la semana próxima, el 5 de noviembre. Así que, si les parece... Acá estoy de vuelta. Acá está de vuelta Julián. Bueno, nada, Julián, me parecía interesante el cierre, dejarlo con esto de los cálculos indemnizatorios o los fallos con indemnizaciones exorbitantes a las que hacía referencia a la hora de... Sí, pero además le cuento para terminar, los fallos están cambiando. El golfista siempre tuvo un CADI. Ahora salió un fallo en la justicia laboral que dice que el CADI no es un empleado de la cancha en la que presta el servicio, sino que es un trabajador autónomo que tiene un vínculo con el golfista. Ahora, ¿se sabe lo que pasó en estos últimos 30 años? La jurisprudencia laboral destruyó la posibilidad de que una persona sea CADI, porque como los juicios eran tan absurdos y exorbitantes, los CADI fueron prohibidos en la mayoría de las canchas de golf de la Argentina. ¿Sabe cuántos puestos de trabajo significa eso? No es insólito, idea. Más de 20.000 puestos de trabajo. ¿Cuántos? Más de 20.000, y que era una changa para la gente. ¿Por qué? Porque el CADI va a ayudar al golfista el sábado a la tarde, el sábado a la mañana, el viernes, mientras además cumple con su tarea de lunes a viernes, a lo mejor en un empleo. Entonces, ahora llegó el fallo que dice no son empleados, son autónomos. Entonces ya hay algunas canchas de golf que están empezando a firmar un contrato de autonomía donde la responsabilidad es solamente del golfista, y están empezando a volver los CADIs a las canchas. Pero ese cambio yo creo que se va a dar en toda la jurisprudencia,
sin perjuicio de que hay casos laborales que en donde obviamente hay que darle la razón al trabajador porque hay situaciones abusivas que deben ser consideradas por la justicia para que el equilibrio entre trabajadores y empleadores se pueda concretar. Julián, aprovecho lo último porque nos reenganchamos de vuelta. ¿Qué plazo se puso el gobierno para presentar el proyecto de ley? Mire, yo les digo lo que escuché, Sí. que no sé si será lo que va a ocurrir. Todo va a terminarse el día 10 de diciembre, cuando asuman las nuevas autoridades, y se va a aprobar en extraordinarias. Okay. Así que tenemos hasta el 10 de diciembre para llegar al Pacto de Mayo 2, y después del 10 de diciembre, con lo que haya acordado con el presidente, con los gobernadores y viceversa, se presentaría el Pacto de Mayo 2 en extraordinarias. Bien. Es decir, vamos a tener actividad parlamentaria en el verano. Por supuesto, porque además en extraordinarias seguramente van a aparecer otros temas. Lo escuché confiado, que se va a aprobar. No, usted no sabe la dinámica que hay. Yo estoy contestando algunas consultas a las 2 de la mañana sobre la base de las comisiones y de los grupos que están trabajando dentro del gobierno para que esto se concrete. Y el espíritu es un espíritu de buena fe absoluto. Acá hay que construir, no hay que destruir, porque el futuro de la Argentina va a depender de estas normas y va a depender de otra cosa más importante que estas normas, que son las inversiones extranjeras. Y nosotros tenemos que crear confianza, y uno de los pirámides fundamentales de la confianza, una de las columnas vertebrales de la confianza, es la reforma laboral. ¿Ve actitud positiva y colaborativa de la oposición? Sí, mire, la oposición es moderada, y la relación con los gobernadores veo en todos la actitud positiva. Es más, aunque haya cambio de autoridades en la CGT, también veo actitud muy positiva de parte de la CGT en la medida que la dejen participar, porque obviamente la CGT no puede ser ajena a todo este proceso. Bueno, tengo entendido que ayer Gerardo Martínez, representante de la CGT en el Consejo de Mayo, amenazó con irse del Consejo de Mayo si es que avanzaban los proyectos en esta línea, ¿no? Bueno, las internas son una historia distinta a las realidades. La realidad es que si hay suficientes votos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y eso ya ahora tiene importancia la CGT, porque el sindicalismo en la Argentina, reitero, uno no puede prescindir de ellos. Pero los votos no provienen de la CGT, como en otras épocas. Ahora los votos provienen de la decisión de los gobernadores, que si están de acuerdo con reformas sustantivas e importantes, van a dar el apoyo en el Senado y en la Cámara de Diputados. Julián, lo último, y me gustaría que cierre la nota como usted quiera, teniendo en cuenta el grado de participación que está teniendo en la elaboración de estos proyectos, y qué cree usted que puede cambiar esto para el país. Mire, tenemos la gran oportunidad con este gobierno de producir un cambio tan sustantivo que termine con el clientelismo, que termine con el populismo, y que haga que el país crezca para todos, para todos. Nosotros no podemos aceptar ya más el crecimiento de la Argentina para un grupo de élite, para los grandes capitales, para las corporaciones internacionales. Nosotros tenemos que hacer una reforma integral desde todo punto de vista, para generar confianza, atraer inversiones, y que las inversiones le permitan tener oportunidades y diversidad de trabajo para todos, desde el más encumbrado hasta el más humilde, desde el más humilde hasta el más encumbrado. Esa gran oportunidad la tenemos ahora, hay que aprovecharla. Doctor De Diego, gracias por su tiempo. No, al contrario, y bueno, íbamos a hablar 6 minutos. No sé cuánto hablamos, pero más de media hora. Así que ha sido un gusto para estar con ustedes. Lo que pasa es que es muy interesante y nada, aprovechamos también el grado de involucramiento que tiene usted con el tema y el conocimiento enciclopédico que tiene sobre el asunto. Bueno, me alegro que haya sido útil, y un abrazo para todos. Julián De Diego, abogado laboralista, pasó por 14 bis.